En las escuelas más pobres del país, 3 de cada 10 suplentes, 3 de cada 10 maestros son suplentes, ¿no? Esta es una de las conclusiones a las que arriba Argentinos por la Educación en sus informes después de las pruebas Aprender del año pasado, que dejan un montón de resultados interesantes que permanentemente vamos conversando y ayudando a difundir. Porque, por ejemplo, en este punto, a nivel nacional, el 28% de los docentes de sexto grado de primaria son suplentes. ¿Cómo impacta esto o no? La proporción es más alta en las escuelas en las que asisten los estudiantes de menor nivel socioeconómico. Está partido por cuartiles y ya le vamos a preguntar al especialista que nos explique cómo se realizó esto. Hay grandes disparidades por provincias y entre las instituciones estatales y privadas también son resultados como para analizar y destacar. Leire Sáez Guillén es analista del Observatorio de Argentinos por la Educación y le agradecemos porque ya está en contacto con Puntal AM. Hola Leire, Paula te saluda. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos que permanentemente vamos charlando con las propuestas de ustedes que elaboran estos estudios, estos informes, bueno, para tener después cómo aplicar mejoras en la educación y en la cuestión pedagógica en general. Y este resultado en particular, ¿cómo fue, cómo se compone el análisis, cómo trabajaron? Bien, bueno, como venís mencionando, estos datos surgen del último informe que hicimos de Argentinos por la Educación, un poco con el foco puesto en este tema de las suplencias docentes. ¿Por qué? Porque es importante ver esto justamente porque, como bien mencionabas vos, si bien es importante que haya una suplencia cuando el docente se ausenta, si hay con regularidad este tipo de casos, ¿no? Este tipo de rotaciones, puede verse afectado el aprendizaje de los chicos, ¿no? De lo que el chico termina aprendiendo y termina absorbiendo después de tanta rotación. Entonces, como bien mencionabas, a nivel país vemos que en sexto grado, porque los datos surgen de las pruebas a aprender, un 30% de los docentes son suplentes, lo cual es un número bastante alto. Y esto lleva a dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que te mencionaba, de obviamente la continuidad pedagógica para el chico se ve dificultada. Y por otro lado, esta pata más amplia que se abre de que no solo vemos que el 30% de los docentes son suplentes, sino que la mayor parte se encuentra en los sectores socioeconómicos más vulnerables. Y ahí obviamente juega bueno, los sectores más vulnerables ya de por sí tienen peores rendimientos académicos, y si ahora se le suma encima la rotación del maestro y que además el 60% de los suplentes son personas entre 20 y La 25 carrera, años, es ¿por dónde decir, va la hostilidad en este docentes tema? más inexpertos, obviamente el que termina pagando al final este costo es el estudiante y el estudiante más vulnerable. ¿Y esto a qué se debe? Porque hay una problemática que según el informe también no está saldada frente a esto y es que no todas las licencias o las ausencias tienen suplencias, ¿no? Y entonces eso también impacta en la educación de los alumnos. Exactamente, este es un dato importante porque en Argentina lamentablemente no contamos con los datos de las licencias y las ausencias docentes. O sea, únicamente podemos ver cuando el puesto está cubierto por un suplente. Entonces vemos parcialmente la problemática, ¿no? Porque si, por ejemplo, ese cargo todavía no se pudo poner un suplente en ese lugar, no lo podemos observar. Entonces, claramente hay parte del problema que serían las ausencias docentes que no podemos ver. Y esto se rige bajo el estatuto provincial de cada una de las provincias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Córdoba, a la hora de que falta un docente por una licencia que se toma, pasan hasta 8 días para asignar legalmente un suplente. Entonces, hay 8 días en que la escuela debería hacerse cargo de ese bache, pero sin embargo en la práctica vemos que muchas veces no logra cubrir la escuela, entonces pasan 8 días hasta que viene después el suplente. ¿Por qué esto pasa en las escuelas? Son horas libres generalmente, no se designa a nadie, no hay nadie y a los chicos se les da la hora libre porque faltó el docente. Entonces ahí está el impacto, ¿no? Hora no dada de clase, enseñanza o aprendizaje no incorporado y entonces impacta en el nivel socioeducativo y pedagógico. Exactamente. Al fin y al cabo, o sea, si bien las licencias obviamente son un derecho del docente que tiene para tomarse, hay que ver cómo mejorar estos incentivos para que no haya tanta rotación, porque tal cual decís, al final el que sale más perjudicado es el estudiante. Y bueno, porque vemos que sea también más en las escuelas más vulnerables, justamente porque las condiciones laborales en estas escuelas son peores. Hay un tema que en Argentina, de los docentes, vemos que todos los docentes tienen al menos uno o dos trabajos más aparte de la docencia. O sea, es un rubro
que lamentablemente las condiciones son difíciles en temas también de salario docente, en temas de la infraestructura de las escuelas más vulnerables. Entonces, por eso vemos también que hay más rotación en estas escuelas, ¿no? De niveles socioeconómicos más bajos. Y ahí habría que ver si bueno, puede haber incentivos del Estado para regular de que docentes más preparados vayan a estas escuelas y no se genere tanta rotación, que al fin y al cabo, cuando hay más rotación en las escuelas más vulnerables, se retroalimenta este ciclo de desigualdad de oportunidades. Y hay muchas diferencias entre las provincias. Me gustaría que me cuentes cuáles son las más afectadas, cuáles son los cuartiles a los que hace mención el informe, el cuartil de menor nivel socioeconómico y aquellas provincias que son las más afectadas y en qué lugar está Córdoba. Bien, bueno, acá, como decís, en 24 jurisdicciones del país tenemos grandes heterogeneidades. Por un lado, bueno, a nivel país será este 30%, ¿no? 3 de cada 10 docentes son suplentes. Cuando vemos el extremo con las provincias con más suplentes, vemos que se encuentra La Rioja con un 60%, Entre Ríos con un 50%, o sea, cifras muy altas. Sí. Y del otro lado tenemos las provincias con cifras más bajas de suplentes, que sería Salta y San Luis con un 16% y Jujuy con un 15%. En el caso de Córdoba es un 22%, así que se encuentra por debajo del promedio del país. No tan bajo como este 15-16%, pero bueno, está por debajo de este promedio del 30% con un 22% de docentes suplentes. En un contexto en donde, al menos en Córdoba, se está en pie de lucha, ¿no? Los docentes están reclamando por una recomposición salarial y hay medidas de fuerza todas las semanas porque no están pudiendo lograr la recomposición y otras cuestiones que están pidiendo. El salario docente retrasado, la condición del docente en general a nivel nacional. ¿Cómo es parejo en todos lados igual? ¿Está mal pago el salario docente? Hay muchas cosas para analizar al respecto y por eso estas problemáticas que se suscitan. Bueno, como mencionás, esto viene un poco de la mano de las condiciones laborales. Vemos que actualmente a nivel país, más o menos el salario docente ronda 400.000, 500.000 pesos por mes. Entonces, la verdad es que es un sueldo bajo, ¿no? Dada la situación socioeconómica que tenemos actualmente en la Argentina. Entonces, esto viene un poco de la mano de que obviamente el docente, si tiene condiciones difíciles y escuelas, bueno, obviamente si están en escuelas más vulnerables son condiciones más complicadas y un salario bajo, todo esto incentiva al aumento de las licencias porque el docente también la licencia es su forma de ascender, ¿no? Hay gran parte de las licencias que son sin goce de haberes, que básicamente se llaman las licencias por cargo de mayor jerarquía, que por ejemplo un vicedirector de una escuela ve que hay una plaza vacante de un director en otra escuela, entonces pide esta licencia como vicedirector y se va a hacer el cargo de director en otra escuela. Obviamente el puesto de vicedirector se le guarda sin pago de sueldo, o sea, va a ganar únicamente como puesto de director. Entonces, en términos de ineficiencia del sistema no existe tal cosa y es la forma que tiene el docente también de ascender. Sin embargo, de nuevo, ¿quién paga este costo de la rotación? Son los estudiantes. Entonces, habría que ver cómo el sistema puede reorganizarse para mejorar los incentivos del docente a que se quede en la escuela en la que está o en las escuelas más vulnerables, que haya mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo, de temas de infraestructura. Entonces, bueno, creo que un poco la problemática va más allá del hecho de que el docente tiene este derecho de las licencias y que también es la forma de ascender, y habría que ver cómo reordenar un poco el sistema justamente para mejorar los incentivos y que el chico no tenga tanta rotación o tantos vacíos después de horas libres en la clase. Leire Sáenz Guillén, analista del Observatorio de Argentinos por la Educación. ¿Cuál es el próximo informe? ¿Cuál es la próxima temática en la que están ya trabajando? Si se puede adelantar. Sí, desde ya. En Argentinos por la Educación nosotros publicamos un informe cada 15 días, siempre todo en base a datos públicos, datos que se pueden cuantificar. Así que la agenda es muy amplia, ¿no? Porque vemos temas desde aprendizajes a tasas de abandono escolar, temas de bullying. Próximamente vamos a analizar un poco más lo que sería la matemática en las aulas, dado que la matemática siempre se ve que tiene más problemas que la lengua. Entonces vamos a analizar temas de matemática, vamos a analizar también temas de tecnología en las aulas. Bueno, hoy es un día fundamental en la que la Ciudad de Buenos Aires se acaba de prohibir los celulares en las escuelas, ¿no? Exactamente. Está esta noticia de la prohibición de los celulares en las escuelas. Entonces, próximamente uno de los informes va a abarcar un poco estos temas, ¿no? Cómo la tecnología se va metiendo en las aulas y si es beneficiosa o no para el aprendizaje. Vamos a empezar a investigar un poco más detalladamente, dado que es la nueva realidad que tenemos ahora. Volveremos a contactar como siempre entonces. Leire, muchas gracias por el contacto con Punta la M.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, de Argentinos por la Educación, entonces, con este dato y muy interesante de todos los informes con los que va trabajando y vamos compartiendo periódicamente en Mutar AM.